call is now being recorded. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañero. En la noche de hoy vamos a exponer el tema del derecho romano, el cual nos compete el periodo preclásico y periodo clásico. Nuestro grupo está conformado por Manuel Merchán, quien les habla, Lizeth Sarmiento, Julián Sánchez, Carlos Silva, Linelli Vargas y Karina Rodríguez. Pertenecemos a la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y hacemos parte del grupo B de la jornada nocturna. En principio vamos a hablar del inicio del periodo preclásico, el cual fue un periodo que comprende y abastece la formación de una sociedad. De esa palabra de sociedad, la cual conocemos hoy en día, se debe a todo esto, a todo este años atrás, a todo este recorrido, a toda esta historia, que es en una primera instancia tenemos que el derecho preclásico es el ordenamiento jurídico que existió de Roma desde la integración de los cívitas hasta la llegada de Augusto en el año 27 antes de Cristo. Después vemos que el periodo preclásico coincide con las fases de madurez y de crisis de la República Romana, forma característica de gobierno centrada en tres ejes fundamentales. Entre ellos, el primero tenemos que el primer eje fundamental es las magistraturas elegidas por el pueblo y renovadas periódicamente, regularmente cada año. Segundo, el Senado con funciones de orientación política que se explicaban sobre todo con la emisión de dictámenes, los llamados senatus consulta. Y por último, tenemos los comicios populares con funcionamientos legislativos, electivos y jurisdiccionales en materia criminal. Tenemos que este es un periodo, como lo dije anteriormente, que nos comprende y nos ayuda a realizar la formación de una sociedad como la conocemos hoy en día, organizada legal y jurídicamente para el mejor aprovechamiento. También tenemos que es un periodo que fundamenta las bases de una sociedad, es una forma de revolución en pro de la evolución, lo cual quiere decir que a través de los años nosotros hemos contemplado y hemos evidenciado varias revoluciones y esta es una de las más importantes ya que ayuda a evolucionar tanto a la sociedad de Roma como al mundo entero. Y por último, también permite al nuevo fenómeno de la sociedad tener un orden legislativo. Le concedo la palabra a mi compañero. Muchas gracias. Ya tenemos acá la fase de apogeo en el periodo preclásico, pues este se dio en los siglos terceros y siglo segundo antes de Cristo y fue significativa por las guerras púnicas que se dieron. Acá Roma se consolidó como potencia mercantil. En el año 229 al 215 antes de Cristo, Roma batalló para controlar el mar Adriático y aseguró el dominio sobre Sicilia y Cerdeña. Acá también pues empieza la hegemonía de Roma sobre el mar Mediterráneo occidental, pues Roma quiso colonizar nuevos territorios y la república se extendió hasta la Galia Cisalpina en el año 222 antes de Cristo. Pues acá vemos que la cuestión entre Roma y Cartago, o sea, por esa hegemonía sobre ese mar Mediterráneo también, pues estaba por resolver. Entonces, pues Roma en el año 226, o sea, impuso a Asdrúbal, yerno de Amílcar Barca, a un acuerdo en el cual pues las influencias de los cartagineses no se extendieran al norte. Y fue lo que se conoció como el Tratado del Ebro. Cuando muere entonces Asdrúbal, el cuñado de Aníbal Barca, hijo de Amílcar, pues no respetó este tratado y conquistó este territorio. Pues Roma acá declara la guerra y es aquí cuando inicia pues una segunda guerra púnica contra los cartagineses en el año 218, que después le otorgó la hegemonía sobre el mar Mediterráneo occidental. Pues acá Roma perdió varias guerras también y una fue contra Aníbal, que los derrotó a las orillas del río Tesino. Estas guerras perdidas llevaron a Roma al desastre y que muchos aliados los abandonaran.
pero fue aquí donde pues los romanos cambiaron como esa táctica y esto ayudó a evitar peleas de frente con Aníbal y con ayuda de sucesivas como empresas militares, se puede decir, Roma se pudo levantar y obteniendo el regreso de Sicilia en el año 210 antes de Cristo. Vemos también que pues en el año, perdón, acá ya le di la palabra a mi compañera. Bueno, para continuar con la explicación, el siguiente periodo la siguiente fase de este periodo es la fase de crisis, la cual se compone o se desarrolla desde el siglo II hasta el siglo I antes de Cristo. Digamos que a nivel general se desarrollan las causas de este mismo suceso, de esta fase, se desarrollan en diferentes pilares. Sin embargo, es necesario resaltar que se fundamentan o se dividen de acuerdo a la persona, al, digamos, al partido político o dirección política que tuvieron. Eh, Inicialmente, pues la primera causa fue la inadecuación de sus ordenamientos políticos respecto a la nueva organización del imperio. Se tuvieron en cuenta aspectos económicos, sociales, militares y culturales. Todos estos aspectos generaron pues el inconformismo tanto de una sociedad como de la otra para poder tener pues digamos esa inadecuación o de adaptación a los mismos. Adicionalmente, se había creado tras la expansión imperialista, eh, se evidenció la deficiencia del Estado romano. Adicionalmente, pues de manera general, el cuerpo militar era escaso. Adicionalmente, la distinción, como ya lo mencioné, y de partidos políticos influyen en la degeneración del Estado. Bueno, ya como directamente, como lo mencionaba, vamos a explicar la crisis directamente de los Dracos, la cual se fundamentó, o bueno, se desarrolló entre el año 150 y 140 antes de Cristo, en cual la natalidad de la población pues era libre, los esclavos turbulentos en Cilicia conducían una verdadera guerra de la rebelión contra Roma. Digamos que uno de los intereses de los esclavos era directamente tener alguna remuneración por las labores que desarrollaban. En este periodo, o bueno, en esta circunstancia de tiempo, Tiberio Semprano Draco, en el año 133 a.C., obtiene un tribunato de la plebe, es decir, pues sube al poder y es la persona que gobierna en este momento. De esa manera, él propone quitar a los latifundistas el ager exuberante y redistribuirlo ante el proletariado. Por otro lado, tenemos la fase de crisis de Mario y Sila, el cual se desata en los principios del siglo I antes de Cristo, duelo entre dos exponentes de bandos opuestos. Mario tenía entre su plan de gobierno, por decirlo de esta manera, la reforma orgánica del ejército, permite y promueve que la participación ciudadana también influyera en los proletarios. Este gobierno también propone conceder la ciudadanía a los latinos y a los socios itálicos. Pues esto digamos que genera algún inconformismo directamente en la sociedad implicada, pues digamos los nativos con esta nacionalidad no estaban de acuerdo pues con este plan de gobierno, lo que desarrolló una guerra social y pues un desacuerdo y demás conductas que se pudieran desarrollar. En Italia se organizó como municipio de Civiandi y finalmente pues se completó esta crisis, se desató de esa manera. Adicionalmente, con la otra organización fue la crisis de Pompeyo y de César. En esta crisis también se observa la desaparición de Cilia y el Senado hace la jefe de Pompeyo por sus capacidades militares. Entre los años 72 y 71 a.C. se desata pues, la rebelión de esclavos en Cilicia, adelantando por Espartaco. Existe problemática de los populares contra las instituciones de régimen silano y la corrupción de magistrados. Pues en este periodo se formaron los partidos, el partido político de los populares
constituidos por las masas proletarias ciudadanas que fácilmente eran manejados de manera demagogia por los tributos de la plebe. Finalmente, en el gobierno de Pompeyo, con la ayuda de Trazo y del ex Pompeia Silinia de Tribunacia Potestate, desmonta la constitución de Cilia y revocó las limitaciones de los poderes a los tribunos de la plebe. Damos paso a mi compañera con el siguiente periodo. La crisis del periodo preclásico nos da la apertura al llamado periodo clásico. Este se divide en tres fases. La fase augustea, que va desde el año 27 a.C. al año 117 después de Cristo. La fase adrianea, del año 117 después de Cristo al año 235 después de Cristo. Y la crisis del 235 al 284 después de Cristo. La fase augustea tiene varias características fundamentales, por ejemplo, el ius vetus, que es la recopilación de las obras de los juristas. Va del ordenamiento jurídico al ordenamiento estatal, lo que se llama la juridificación. También permite la continuación de la República Nacional Romana y da paso a la aparición de un régimen de gobierno llamado el Principado, que se afianzaría de una forma mucho más profunda en la etapa llamada adrianea. Continuamos con nuestra compañera Linechi. Gracias, Lice. Bueno, empezamos con la fase adrianea. Como lo puede ver ahí en la imagen que está proyectando mi compañero, es un cambio total del rumbo de Roma. La estructura estatal es diferente desde el punto de vista jurídico. Empezamos con que antes se le llamaba ius vetu y después de la fase adrianea se comenzó a llamar ius novus. Antes era un procedimiento que se hacía mediante un formulario y ahora se comenzó a hacer un procedimiento extraordinario, que es el inicio de nuestro procedimiento actual que hoy en día manejamos. Gracias. La cartera principal de Roma es que ya viene una providencia hispana y se comienza a marcar el comienzo de la desromanización. Primero comenzamos con Antonio Pío. Realmente cuando él gobierna empieza la fase de los antoninos. Fue un buen gobernante, se caracterizó por la inmovilización. Esto quiere decir que no se movió de Roma, siempre estuvo estático y duró desde 138 al 161. Seguimos con Marco Aurelio. Él se le conocía como el príncipe filósofo. Tomó la influencia de varios pensadores de Grecia y comenzó a escribir, entonces por eso se le denominó este nombre. Él duró del 161 al 180. Seguimos con Cómodo. Él fue un muy mal gobernante, duró del 180 al 192 y ahí empieza la segunda anarquía militar generada por el mal gobierno que se originó en este tiempo. Sigue la dinastía de Severos. Ahí es la desvalorización de Roma. Ahí imperió el séptimo Severo, que duró del 193 al 211. Ahí ya como tal se comenzó a desligar un poco a Roma. Seguimos con Marco Aurelio, que duró del periodo de 211 al 217. Él fue muy famoso en este tiempo porque en el año 212, qué pena, él emite lo que se le conoce como la Constitución de Antoninea. Le concede a los ciudadanos de Roma, como tal, la ciudadanía, especialmente a los provincianos de Roma, que como tal no eran de esta nacionalidad. Y él tenía una frase muy coloquial que decía que los ciudadanos de Roma eran los que pagaban impuestos para poder mantener el ejército romano y mantener pues las conquistas y seguir ganando. Seguimos con Bastiano, que no deja huella. Él no deja huella, se caracteriza por eso. Él no era de los severos, duró del 218 al 222. Alexandro Severo, él duró del 222 al 225. Fue el último de la dinastía de los severos, duró 13 años en el gobierno y con este señor termina la fase adrianea. Bien, damos paso entonces a la fase de crisis de este periodo clásico y tiene una característica muy particular y es que se desarrolla la tercera anarquía militar
Recordemos, la segunda se había desarrollado en el periodo de Cómodo, en la fase anterior. Acá se desarrolla entonces la tercera anarquía militar, y una de estas características pues de esa anarquía militar es que en un periodo de tiempo bastante corto, de 49 años, tiene 22 gobernantes. Esto se da precisamente porque la pelea de los jefes militares, de los ejércitos de las provincias, pues cada uno quiere como colocar su jefe militar en el poder, y eso es lo que le da la característica precisamente de esa anarquía militar. Entonces tenemos como primer gobernante de esta fase de crisis de de la tercera anarquía militar en el periodo clásico a Massimino. Massimino toma el poder después de Alejandro Severo. Recordemos que con Alejandro Severo termina la dinastía de los Severos en la fase anterior. Tiene una característica y es un hombre violento, es un hombre rudo, y por lo tanto, pues digamos que el Senado también le genera cierta oposición. El Senado no quiere perder del todo el poder en este periodo, así que le genera una oposición nombrando a Gordiano I. Gordiano I es eliminado precisamente por Massimino, y nuevamente el Senado intenta entonces, colocando otros gobernantes, coloca a Máximo, coloca a Barbiro y a Giordano III. Giordano III, digamos que asume muy joven el poder, más o menos como a los 15 años, por lo tanto nombra a un prefecto que es Felipe, conocido como Felipe el Árabe, y Felipe el Árabe lo va a traicionar, y va entonces el gobierno de Gordiano III hasta el 244 después de Cristo, y Felipe el Árabe toma ese poder después de Gordiano. Luego tenemos entonces a Decio. Decio tiene un periodo de el 249 al 251. Digamos que es un periodo corto y se caracteriza principalmente por la férrea persecución, o una persecución muy dura que hace precisamente a los cristianos. Después entonces del periodo de Decio, tenemos a Hostiliano. Hostiliano sucede a Decio, quien es su padre, y ostenta el poder por tan solo un año. Es muy poco tiempo, precisamente porque se ve aquejado por una enfermedad y muere de peste. Tenemos dos gobernantes, tenemos a Galio, que va desde el 251 al 253, sin mayor huella, sin mayor repercusión, digamos, dentro de este escenario. Y en las mismas circunstancias está Emiliano, que asume el poder y lo tiene únicamente por un año. No deja huella, como se ha mencionado algunos gobernantes acá, únicamente está en el 253. Posteriormente tenemos un gobernante que es Valeriano, asume el poder después de Emiliano en el 253 después de Cristo, y este sí es importante, digamos, deja una huella significativa en el sentido en que es la primera división, de hecho, del Imperio Romano. Entonces, en esta división, Valeriano asigna un gobernante, se asocia con su hijo y asigna a Galieno entonces como gobernante de la parte imperial occidente, y Valeriano asume el poder de la parte oriental. Valeriano muere primero que Galieno, entonces hasta el 259 va Valeriano, y Galieno sigue ostentando el poder hasta el 268. Posteriormente, entonces tenemos a Claudio II. Claudio II es conocido como el Gótico, dura un periodo de tiempo de 2 años, del 268 después de Cristo al 270, y es recordado bastante, digamos, por ser un gobierno tirano. Si bien durante toda esta época de la anarquía militar se caracteriza por la tiranía precisamente de sus gobernantes y por esa pugna por el poder en últimas que se hace por medio también como de la violencia, pues Claudio II, conocido como el Gótico, es recordado precisamente por ser uno de los más tiranos de este periodo. Posteriormente tenemos a Quitilo. Quitilo, digamos, dura muy poco, le pasa lo mismo que al anterior gobernante, ¿sí? Precisamente a Hostiliano, y es que dura muy poco porque lo ataca la peste y por lo tanto fallece a causa de esta enfermedad. Únicamente está en el 270 después de Cristo. Posteriormente, a la muerte de Quitino, pues tenemos precisamente que las tropas nuevamente comienzan a pelear, y entonces nombran un jefe militar, un jefe de caballería, que es Aureliano. Aureliano, digamos que acá lo vamos a resaltar también precisamente porque deja huella con respecto a su gobierno. Primero que todo, pues dura un tiempo considerable, digamos, dentro de estos tiempos tan cortos que han estado estos gobernantes,
dura un tiempo considerable del 270 al 275 después de Cristo y se caracteriza, digamos, por eso es que lo vamos a resaltar precisamente, es porque durante esos 5 años se le conoce como el periodo de la restauración. Esa restauración, digamos que genera un orden dentro del imperio y como se conoce por ahí, pues una tensa calma. Entonces son 5 años de orden, ¿sí? Bajo este modelo de la restauración y para poder mantener ese orden también Aureliano construye un muro para la seguridad propia pues de Roma y entonces este muro pues se conoce precisamente como el muro de Aureliano. A la muerte de Aureliano entonces el Senado nuevamente intenta como esa pugna por el poder y nombra a Tácito, ¿sí? Era un senador anciano, podríamos decirlo sabio, pero realmente a partir de este momento son unos 9 años de un periodo donde los gobernantes realmente no dejan huella. Posteriormente, como decíamos, pues no deja huella Floriano en el 276, después de la muerte de Tácito, y en el 276 entonces sube al poder Probo. Probo está desde el 276 al 282, que si bien es un periodo importante de tiempo, pues realmente es traicionado, es asesinado por sus propios soldados y después de él van entonces a subir al poder Cayo, que dura del 282 al 283, también realmente un periodo muy corto, y luego lo sucede Numeriano del 283 al 284. Acá ya estamos llegando a la parte final de esta fase de crisis y entonces después de Numeriano aparece Carino. Carino dura únicamente un año, ¿sí? Del 280 en el 284 y Carino también digamos que las tropas van a generar una oposición y esta oposición de las tropas da lugar entonces a que se nombre al sucesor de Carino, que va a ser Diocleciano. Básicamente con Carino entonces terminamos acá la fase de crisis de esta tercera anarquía militar en el periodo clásico y Diocleciano aparece entonces sucediendo a Carino y es a partir de Diocleciano precisamente donde comienza una nueva fase en la historia de Roma, que es el periodo postclásico. Les agradecemos mucho entonces por su atención a esta presentación. Que tengan muy buena noche.